sí, no, llevo ya, al final no sé si solo la campaña, en mi caso llevo 2 meses creo que tengo contabilizados de no parar ni un día, entonces yo creo que sí, que me tocará unos días de relax y luego nada, pues a ver qué se puede hacer en ese nuevo escenario que es el Congreso de los Diputados. Bueno, ya veremos a ver qué escenario se abre, ¿no? Porque todavía es incierto. Bueno, escenario físico va a haber, que es el Congreso de los Diputados. Luego quienes compongan los papeles principales, este tipo de cosas, pues lo iremos viendo en esta obra de teatro, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay algo que está planeando en las cabezas de todos y de todas y que pasa por encima incluso de las lógicas de partido en esta ocasión, que es que hay quien se atreve a ser el responsable de unas terceras elecciones para enfrentarse a la ciudadanía, ¿no? Y asumir que se produce unos nuevos comicios electorales por su propia responsabilidad. Yo creo que eso le pesa demasiado a cada uno como para pensar que nos podamos ver en esa. Pero augura un gobierno del Partido Popular. Yo sí, ayer me hicieron una entrevista anoche y lo decía, que bueno, como esto queda grabado, pues se comprobarán mis dotes no ya de Nostradamus, sino de mi capacidad para intuir en política más o menos del Estado. Pero yo creo que va a haber gobierno, y creo que será un gobierno del Partido Popular, creo que el Partido Socialista se abstendrá, buscará una justificación en los resultados electorales que no son buenos y en la necesidad de regenerarse desde la oposición. Dará lugar a una circunstancia interesante en política, por lo menos en la política institucional, que tiene que ver con aquella que sitúa en el gobierno una fuerza que no cuenta con los apoyos suficientes para llevar a cabo las políticas y con una oposición que cuenta con apoyos más que suficientes para impulsar otro tipo de políticas, ¿no? Y en ese juego entre una oposición que gobierna y un gobierno que se defiende, pues se supone que la oposición tiene más capacidades y más capacidad de maniobrabilidad para poder elegir los tiempos. Yo creo que vamos hacia ahí, pero bueno, que igual me equivoco y me encuentro con otra cosa. Pero claro, es que tampoco hay otra alternativa a un gobierno del Partido Popular que no sea la de las elecciones nuevamente, porque no parece que en el campo de la llamada izquierda pues exista una complicidad suficiente como para que se ponga a intentar hacer un gobierno ahora aquellos que durante 6 meses fueron incapaces y que en la campaña evidenciaron más que otra cosa sus líneas de distancia, ¿no? Entonces, yo creo que es hacia donde vamos. De todas formas, en Euskal Herria Bildu, usted aquí en el tiempo de campaña, bueno, dijo que Euskal Herria Bildu estaría por el cambio, por cambiar al gobierno del Partido Popular. Eso quiere decir que estarían dispuestos a dar sus 2 votos si alguien apostara realmente por ser alternativa al PP. Sí, sin duda. Es decir, pues vamos a la excepción de Albert Rivera, de Ciudadanos, que para nosotros es el mismo del Partido Popular, pero es decir, cualquier opción que se pudiera levantar desde parámetros de corrección hacia la izquierda de las políticas que se han llevado a cabo en Madrid contaría con nuestros 2 votos para poder desalojar a Mariano Rajoy. Eso lo dijimos en campaña y lo sostenemos. Que yo creo que si algo tiene Euskal Herria Bildu es que no acostumbra a hacer requiebros con lo que dice y lo que hace, sino que intenta mantener una línea de coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y eso lo haremos. Pero no creo que se nos vaya a dar la oportunidad, más allá de votar en contra o darnos un poco el pequeño placer, que realmente poco útil o práctico puede resultar, si al final se ha elegido Mariano Rajoy, de poder votarle en contra, porque no vemos en el campo de las izquierdas españolas, de las izquierdas del Estado, pues unos mínimos puntos de coincidencia, no ya sobre sus programas políticos, que yo ahí no entro tanto, parece que tampoco, pero no entro tanto, sino sobre la lectura política, sobre la lectura de tiempos políticos y de hacia dónde tendríamos que orientar la mirada. Nosotros siempre lo hemos dicho, que no resulta muy fácil de entender. Otra cosa es que luego electoralmente se ha podido funcionar mejor o peor, que todos esos problemas ineludibles que la gente se enfrentaba según se levanta al día siguiente de las elecciones y que tenían que ver pues, con el pago del recibo de la luz, con llegar a fin de mes, con la búsqueda de una solución habitacional, etcétera, etcétera, quedaran relegadas a una lógica del más puro tacticismo electoral, ¿no? Yo creo que Arnoldo Otegi decía una cuestión que a mí me gustó particularmente en campaña electoral, que decía que, bueno, que algunos en campaña electoral se dedican a dar mucho la nota y que nosotros preferíamos elevar el nivel con un poco nuestra visión. Evidentemente no con eso digo que solo eleve el nivel Euskal Herria Bildu. Habrá otras formaciones y otros candidatos que lo han intentado, pero yo creo que hemos intentado ir un poco más allá del puro tacticismo electoral para intentar dibujar un escenario de país, y en el escenario de país que nosotros queremos para nuestro país, para Euskal Herria, pues cabe la posibilidad de colaborar con fuerzas de izquierdas que en el Estado español quieran contribuir a generar espacios de mayor democratización, de más derechos, de más libertades y de menos pisoteo de la dignidad de las personas. Yo en esa lógica vamos a seguir funcionando y no es una lógica que haya sido puesta en cuestión ni por los resultados electorales ni por la foto final del conjunto de resultados de todas las fuerzas políticas, sino que creemos que a nosotros lo que nos toca es ofrecer un proyecto de país a los ciudadanos y ciudadanas que viven y trabajan o buscan trabajo en Euskadi o en Euskal Herria, y que a partir de ahí lo que tenemos que ser capaces es de aprovechar todos los lugares en los que tengamos voz
para ir trasladando esa propuesta de país, que es una propuesta que es verdad, nace de la izquierda soberanista independentista, pero que es una propuesta abierta, entiendo, a todos los demócratas de este país, a toda la gente que quiere poder decidir sobre todas las cosas, que quiere poder participar en todas las decisiones y que quiere que se construya un país donde la centralidad, el eje o el corazón de las políticas sean las personas y no los beneficios de las multinacionales. Bueno, de todas formas, claro, eso es una realidad que igual se puede hablar en Euskadi de ella o en Cataluña de ella, porque el conjunto del Estado, al final los resultados demuestran que es una España muy conservadora, muy de derechas, ¿no? Sí, las redes sociales tienen flashes de genialidad y yo a veces veo cosas ahí que luego intento reproducir, no sé si con mucha o poca fortuna. Yo vi dos reflexiones así de 140 caracteres que me parecieron, vamos, brillantes por lo sintéticas. Una era que, viendo lo de Génova, pues España parecía el Titanic y la tripulación aplaude. Y es que yo creo que el rumbo que tienen es el rumbo hacia el abismo, sí, con políticas del Partido Popular. Y la otra era que mientras que en Euskal Herria y en Cataluña la gente quiere que España cambie, la mayoría de la gente de España no quiere que nada cambie. Y esa es la realidad. Por eso nosotros muchas veces insistimos en que nuestra colaboración y nuestra mano tendida a poder articular cambios en el Estado español está ahí, y probablemente a alguna gente le suene novedoso o pueda compararlo con otras actitudes pretéritas de una parte de la izquierda soberanista de este país, una parte fundamental de la izquierda soberanista de este país, pero que nuestra disposición es plena y se va a mantener. Pero también señalábamos, y yo creo que eso, pues, digamos, es un triste consuelo, pero ha sido así, vemos que en el Estado español no hay condiciones objetivas para poder hacer cosas que aquí sí hay, que aquí sí se pueden hacer, es decir, aquí sí existe una mayoría y estos propios resultados electorales lo avalan, pero también en los de anteriores comicios electorales de todo tipo de ámbito, ya sean europeas o generales o autonómicas o municipales y forales, que determinan que aquí existe una masa crítica mayoritaria, una parte mayoritaria de la ciudadanía de este país, de la gente que vive en este país, que cree que las cosas se podrían hacer de otra manera y que se podrían hacer, digamos, con una mirada más hacia la izquierda, con una mirada más hacia lo social, hacia la dignidad de las personas, hacia una vida más justa, una vida más digna de ser vivida, ¿no? Yo creo que por ahí está el recorrido y por eso nosotros hablamos tanto de la propuesta de país y no tanto de la propuesta de partido. Y nosotros, como izquierda soberanista, claro que podríamos hacer una propuesta de partido absolutamente cerrada y probablemente muy pulida, que dibuje qué tipo de modelo de sociedad es la sociedad que queremos alcanzar, pero creemos que ahora lo importante es hacer una propuesta de país que, sin ser tan pulida como pudiera ser la propia de partido, sí nos sitúe en un escenario de conexión con mayorías sociales, sindicales y políticas que nos permitan ir hacia otro lado, porque hacia donde nos quiere llevar España, hacia donde nos lleva España por estar dentro de su realidad y dentro de sus leyes y de su aplicación de excepcionalidad a través del Tribunal Constitucional y sus recursos al autogobierno, es un escenario que para nosotros es, pues, si no negro, es desde luego de abismo. En el caso de Euskal Herria Bildu y en estas elecciones, no sé, se percibe, no sé si la misma decepción que en diciembre, porque hubo cambio de caras, usted fue candidato nuevo con respecto a lo de las anteriores elecciones. ¿Las expectativas estaban muy altas y se han sentido decepcionados o más o menos era lo que esperaban? No, vamos a ver, nosotros sabíamos que era una contienda difícil, porque si el 20 de diciembre mucha gente hizo una lectura de marco estatal, es decir, qué se juega y dónde se juega, y en función de eso determinó mi voto, eso no iba a variar en 6 meses. Es decir, para la gente, para la construcción del imaginario de la gente y del sentido del voto, eso sigue estando ahí. Luego hay otro elemento que yo creo que tiene que ver con un cambio social, y quien no lo quiera ver, y probablemente Euskal Herria Bildu ha sido lenta a la hora de verlo, y no creo que haya sido la única formación política, pero bueno, lo que me toca o lo que nos toca a nosotros, nos toca analizarnos a nosotros y a nosotras mismas. Yo creo que hemos sido lentos a la hora de entender un cambio de dinámica social. Y la dinámica social significa, por ejemplo, y por llevarlo a una cosa así que se entienda muy fácil, que hace 10 años a mí me paraba mucha gente por la calle para señalarme que, pues bueno, que le parecía muy maravilloso las cosas que decía, que le parecía muy representativo de lo que sería bueno para este país, pero que como ellos eran abertzales, pues que no me podrían votar nunca, ¿no? Antes había una y además era propia, es decir, había una autolimitación en el sentido del voto que no traspasaba comunidades. Yo creo que estos años han servido para que las identidades se licúen un poco, o para que sean más permeables, y para que alguien, sin renunciar a su construcción de país, sin renunciar a su ideal de independencia, o sin renunciar a su ideal abertzale de construcción de lo propio, pues pueda votar opciones estatales, porque entiende que unas elecciones estatales puede ser más útil. Y el sentido del voto útil yo creo que se explica así. Yo creo que ahí es, si acaso, uno de los elementos que tenemos que reflexionar desde Euskal Herria Bildu, y no tanto para volver a hacer un análisis endogámico, sino para salir con más fuerza en las autonómicas, donde yo creo que vamos a dar el nivel, vamos a dar el callo, vamos a sacar los resultados que creo que nos merecemos todos y todas, y sobre todo los militantes, porque el voto útil no solo es echar a Rajoy, y nosotros hicimos una campaña con mucho hincapié en eso. Es verdad que el voto útil es echar a Rajoy, pero el voto útil también es echar a Rajoy con garantías, y las garantías para mucha gente eran que el Partido Socialista no liderara esa lectura de remover al Partido Popular del gobierno, sino que hubiera alguien con un currículum
digamos, más limpio todavía, quizás por la bisoñez o porque son nuevos, a la hora de cumplir con lo que dice. Y yo creo que ahí, claro, es difícil competir para cualquier fuerza política que no aspire a superar al Partido Socialista. Para una fuerza como Euskal Herria Bildu, que solo se presenta en la comunidad autónoma vasca y Nafarroa, pues ni sacando todos los diputados posibles, es decir, los 18 de la CAF más los 5 de Nafarroa, estaríamos nunca en disposición de superar a un partido que se presenta en todo el Estado. De todas formas, bueno, el principio por el que se rigen los partidos cuando tienen una bajada electoral de estas características es la resiliencia, ¿no? Les gustaría volver de nuevo a su nivel. ¿Será capaz de Euskal Herria Bildu precisamente eso? Sí, es más, yo creo que Euskal Herria Bildu lo que tiene que hacer es superar una fase de dientes de sierra. Es decir, si uno analiza la historia de la izquierda soberanista independentista, incluso ya desde hace 5 años la Euskal Herria Bildu, verá que la historia de Euskal Herria Bildu, porque se nutre de la izquierda soberanista independentista, no puede aislarse de nada. Es decir, no nace de la nada, no es una cosa absolutamente nueva, sino que recoge experiencias históricas, las adapta al tiempo, las enriquece con la incorporación de nuevos sujetos y de nuevas pluralidades, pero mantiene un pozo histórico. Bien, pues en ese pozo histórico lo que uno puede ver son dientes de sierra. Es decir, ha habido resultados tildados como magníficos, pues por ejemplo, por la izquierda abertzale quedan 14 parlamentarios en Gasteiz, con Euskal Herria Rock, y fue entendido entonces como un éxito sin precedentes de lo que era una nueva acumulación de fuerzas dentro de la izquierda abertzale. Posteriormente a eso hubo 7, luego hubo 9, con EH Bildu llegamos a 21. Yo no sé qué nos deparará las elecciones autonómicas. Yo sí creo, y creo que además es lo que nos toca, sí que creo que hay mucha gente que está vendiendo la piel del oso antes de cazarla. Y creo que hay mucha gente que se está apuntando a unos resultados que probablemente no pueda obtener. Yo sí puedo... Pero cuando me lo dices en indefinido, ¿por qué no me concreta? No, yo creo que en Unidos Podemos están haciendo una traslación de resultados de las generales a las autonómicas que sinceramente creo que no se va a dar. Creo que el Partido Socialista y el Partido Popular están señalando que su leve o levísimo ascenso en las elecciones generales les va a situar en esos mismos términos de fortaleza en las elecciones autonómicas y creo que no se va a dar. Y creo que el Partido Nacionalista Vasco se está situando como un partido político que se mantiene inalterable e inmutable incluso en su representatividad, pese a la incorporación de un nuevo sujeto político, un nuevo actor político como puede ser Podemos, que además lo va a hacer con un número pues que de una u otra manera en el reparto tendría que afectar a todos, que tampoco creo que le vaya a dejar indemne. Yo creo que todas las formaciones políticas pueden tener algún cierto desgaste y yo creo, sinceramente, y es mi impresión, puedo estar equivocado, no va a ser la primera ni la última vez que me suceda, pero creo que Euskal Herria Bildu va a sacar unos resultados muy por encima de lo que mucha gente ahora mismo plantea que pueda darse. Y vamos, de hecho me voy a empeñar yo, como sé que los miles de militantes que pisan la calle y que tocan suelo en este país, de Euskal Herria Bildu para que así sea. No sé, Arnaldo Otegi entonces tendrá tirón. A mí no me cabe ninguna duda. Yo conozco a Arnaldo Otegi desde hace muchos años y he comprobado y he constatado el tirón que Arnaldo Otegi tenía en gente que no era de su propia formación, porque yo no lo era. Y yo he visto y he tenido horas y horas de conversación con gente que no era, digamos, parte de la cultura política de la que proviene Arnaldo Otegi, que no podían sino reconocer la capacidad y eso que es algo muy intangible, pero que existe, que es el carisma o el tirón de Arnaldo Otegi y que además creo que gana en la distancia corta. Es decir, yo creo que Otegi se ha construido, fabricado una determinada visión muy arquetípica, muy propia de este tipo de sociedades de consumo rápido en la que vivimos. 140 caracteres. Sí, eso es, pues como muy de algo instantáneo que no se corresponde con la realidad. Y yo creo que en la medida en que Arnaldo Otegi pueda tener la posibilidad de trasladar su visión del país que quiere construir junto con todos y con todas, va a ganar más espacios. Y yo creo que es un tremendo error situar a Arnaldo Otegi como un candidato con lectura de pasado, cuando creo que, a excepción del candidato que vaya a poner Unidos Podemos, o Podemos, vaya, como finalmente se llamen, que no se conoce. No confía que vuelvan a repetir. No lo sé. Conozco los dos agentes, quiero decir que no. Por eso, no me es una realidad ajena, pero no lo sé. Hombre, yo me imagino que dentro de esta marejada interna que están viviendo en Podemos, porque claro, los resultados de Unidos Podemos en la CAP han sido muy buenos, y hay que decirlo así, pero sin embargo la sensación de abatimiento que uno percibe en mucha de la gente que conoce de Unidos Podemos en Euskadi no se la quita ni Dios, que diría aquel, ¿no? O sea, tiene una sensación de derrota, de pérdida, de incomprensión de lo que ha pasado, que tiene mucho que ver con su apuesta prioritaria, que era la del cambio en España. Sí, pues es una foto externa, no es una foto local, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso influirá, ¿no? Yo entiendo que eso influirá a la hora de buscar responsabilidades o de buscar factores que expliquen ese resultado imprevisto y hasta cierto punto desagradable para ellos y para ellas. Y bueno, pues ahí yo no sé qué peso pueden tener las lecturas que hagan, pues que la alianza con Izquierda Unida, aquí Ezker Anitza, no les ha dado lo que les tendría que dar. Yo no lo sé. Ayer en el discurso de Arnaldo Otegi
además de afianzarse en el discurso soberanista, por ejemplo, pues más tradicional, por decirlo de alguna manera, sí que hablo de un cambio para convencer a otras fuerzas progresistas. Eso pasaría, lógicamente, por convencer posteriormente, después de unas elecciones autonómicas, a Unidos Podemos o Podemos, etcétera, para configurar un gobierno. ¿Realmente cree que están en planos como para iniciar un proceso de esas características en Euskadi? Bueno, yo creo que esos planos o la relación de fuerzas en esos planos se tiene que hacer después. Es que no sé si son planos o placas tectónicas, no lo tengo muy claro. En cualquier caso, eso se tiene que hacer después de las elecciones autonómicas, es decir, el día después de las elecciones autonómicas es cuando uno puede negociar sabiendo lo que tiene y no lo que especula que va a tener o que va a dejar de tener. Y luego, evidentemente, ahí chocarán también los intereses de cada formación política. Pero yo creo que lo que Arnaldo Otegi dijo es algo que se ha dicho muchísimas veces y que yo creo que ha sido una mano tendida, y lo digo en tono positivo. Es decir, pero es algo que Primo Levi señalaba con el de si no quién nosotros y si no cuándo ahora. Es decir, y cuando tú constatas que en el Estado español la posibilidad de un cambio a mejor, hacia mayores cotas de democracia interna, de respeto a los derechos de los pueblos, de respeto a la dignidad de las personas, no parece que sea prioritario para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas del Estado español que han decidido votar entre el PP y Ciudadanos, una mayoría muy, muy holgada, es decir, con muchos millones de personas detrás avalándolo. Hay quien dice que se ha quedado a 2 escándalos de corrupción de la mayoría absoluta, el Partido Popular, porque parece que esto en vez de quitar votos los da. Pues lo que Arnaldo plantea es decir, señores y señoras de este país, no fuerzas políticas, no hablo de siglas, sino señores y señoras, personas de este país, estamos en disposición de empezar a levantar algo entre nosotros y nosotras, sin vetar a nadie, que camine hacia una senda de mayor democracia, de más dignidad y de más derechos para todos y para todas, y que haga de las instituciones públicas, en este caso propias, un dique de contención frente a los ataques y de construcción hacia adentro de una nueva realidad, de un nuevo modelo de relación entre las personas, donde la dignidad de los seres humanos esté por encima de cualquier tipo de consideración asociada a índices macroeconómicos. Ese es el ofrecimiento. ¿Y por qué? Porque si no somos nosotros y nosotras, junto con la gente que quiera estar, y si no es ahora, ¿cuándo lo hacemos, no? Bueno, pues eso lo vendremos y se resolverá en octubre, poco más o menos. A finales de octubre, poco más o menos, veremos la respuesta, a ver si luego se puede hacer ese trasvase, ese planteamiento a la propia ciudadanía, ¿no?, de los mensajes. Por cierto, ¿ahora cómo queda su agenda? Cuando tiene que iniciar todo su proceso. Pues estoy un poco confuso, pero creo que el 15 de julio tengo que entregar una serie de documentación al Parlamento de Gasteiz para oficializar la baja como parlamentario vasco, que es en la actualidad es lo que sigo siendo, porque aunque he salido elegido por Vizcaya, aún no he cogido la acta de diputado, o como quiera que se formalice eso. Creo que dan un maletón, una cosa de esas, con un escudo de España, que no tengo muy claro en qué desván lo voy a guardar. Con una tablet y un iPhone. Sí, bueno, eso sí puede tener algún uso si no me viene serigrafiado con no sé qué escudo, ¿no? Que luego tenga que tapar con una pegatina. Pero bueno, creo que el 18 acaba el plazo para acreditarnos y para recoger la credencial de diputado, y que el 19 es el primer pleno para elegir presidente del Congreso. Bueno, pues ya veremos y tendremos oportunidad de hablar también a partir de ese momento. Seguro, sí. Óscar Matute, diputado electo ya de Euskal Herria Bildu, le agradecemos el que haya estado precisamente esta mañana con nosotros. Que tenga un buen día. A vosotros. Venga, eskerrik asko. Cerramos ya.